10 oraciones simples analizadas. Vamos a ver la primera de ellas. La oración es: Rosalba tiene 2 hermanas. Lo primero que hay que observar es que tenga un verbo, que ya lo estoy resaltando, es tiene. La segunda situación que hay que ver es si es un verbo de acción, por decirlo así, o un verbo de descripción. En este caso tenemos que tiene es un verbo pues de acción, es decir, no es ni ser, ni estar, ni parecer, ni lucir. Entonces, cuando tenemos un verbo de acción, por decirlo de esa manera, es posible que haya objetos directos e indirectos. Por eso es importante observar qué tipo de verbo tiene la oración. Posteriormente tenemos que analizar el sujeto y el predicado, identificar el sujeto y el predicado. Tenemos en rojo que Rosalba es el sujeto, ¿sí? Es la que hace la acción. Después tenemos la situación del predicado. ¿Qué hace Rosalba? ¿Cuál es la acción que hace Rosalba? Es que tiene 2 hermanas. Ya analizando un poquito más a profundidad, tenemos que Rosalba es el sujeto, pero al mismo tiempo es el núcleo del sujeto. Por su parte, el predicado, que está en azul, lo analizamos de la siguiente manera. El núcleo del predicado ya sabemos que siempre va a ser el verbo, y el verbo es tiene, ¿sí? Entonces, podemos hacer la pregunta de ¿qué tiene? Y la respuesta será 2 hermanas. Por lo tanto, ¿qué tiene? 2 hermanas, por lo tanto 2 hermanas es el objeto directo. Ya analizada esta primera oración simple. Vamos al siguiente ejemplo. La gatita de mi hermana es café. Aquí debemos analizar el verbo, qué tipo de verbo se tiene. Es el verbo ser, concretamente es, ya lo tenemos conjugado, y tenemos que es un verbo de descripción. Esto es importante porque cuando tenemos un verbo de descripción no vamos a tener objetos directos ni indirectos, sino que lo que podemos tener son atributos y predicativos. Entonces identificamos el sujeto, y el sujeto en rojo es la gatita de mi hermana. El predicado en azul es café. Ya hablando concretamente del sujeto, tenemos que el núcleo del sujeto es gatita, ¿sí? Entonces, todas las palabras que acompañan al núcleo del sujeto, la, de, mi y hermana, serán modificadores del núcleo del sujeto. Cuando tenemos una frase introducida por la preposición de o con, estamos ante un complemento determinativo o genitivo. Entonces ya hemos analizado el sujeto. Por otro lado, vamos con el predicado. El predicado, tenemos el núcleo del predicado, que ya sabemos que siempre va a ser el verbo. Entonces será el núcleo del predicado. Y entonces, como tenemos un verbo de descripción, que es el verbo ser, y tenemos una palabra que nos está describiendo cómo es el sujeto, que en este caso es café, café será un atributo. Entonces, la gatita de mi hermana es café. Aquí está este análisis ya hecho. En la oración, Lluvia y Esmeralda celebraron sus 15 años en agosto. Entonces, vamos a identificar primeramente el verbo, que es el verbo celebraron. Este verbo, digamos que es un verbo de acción. Entonces, es posible que haya objetos directos e indirectos. Vamos a ver si los tiene. Identificamos ahora el sujeto. Es un sujeto compuesto porque tenemos a Lluvia, Esmeralda, que son los sujetos, y un nexo, que en este caso es la conjunción y, que es lo que las está uniendo. Entonces tenemos un sujeto compuesto.
Y después, pues el predicado, tenemos celebraron sus 15 años en agosto. Deteniéndonos un poquito más en el sujeto, entonces tenemos que Lluvia, Esmeralda son los sujetos, sujeto 1, sujeto 2, y al mismo tiempo son núcleo del sujeto 1, núcleo del sujeto 2, y están unidos por un nexo I. Ahora, pasando al predicado, tenemos, como ustedes ya saben, que el núcleo del predicado será el verbo, que en este caso es celebraron. Celebraron, al ser un verbo de acción, es posible que tenga objetos directos e indirectos. Podemos preguntar, ¿qué celebraron? Y la respuesta será sus 15 años. Por lo tanto, sus 15 años será el objeto directo. Y tenemos un complemento circunstancial de tiempo, que será en agosto. En el siguiente ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra escribió Don Quijote. Vamos a identificar el verbo que es escribió, un verbo de acción. Entonces, vamos a identificar posteriormente el sujeto y tenemos que Miguel de Cervantes Saavedra es el sujeto, y por otro lado, en azul, tenemos escribió Don Quijote, el predicado, ¿sí? Deteniéndonos un poco más en el sujeto, tenemos que Miguel de Cervantes Saavedra es el sujeto, pero al mismo tiempo también es el núcleo del sujeto. Ahora bien, en la parte del predicado nos identificamos el verbo y sabemos que el verbo siempre va a ser el núcleo del predicado. Como es un verbo de acción, es posible que tengamos objetos directos e indirectos. Vamos a ver si los tiene. Si nosotros preguntamos al verbo ¿qué escribió?, la respuesta será Don Quijote. Entonces sí hay un objeto directo que es, en este caso, Don Quijote. En el ejemplo, esa chica tonta le dio otra oportunidad a su novio. Identificamos el verbo y el verbo es dio, que es un verbo de acción. Vamos a identificar el sujeto, que es esa chica tonta. El predicado será le dio otra oportunidad a su novio. Entonces, deteniéndonos un poquito más en el sujeto, tenemos que concretamente de lo que se está hablando es de chica, de una chica. Por lo tanto, chica será el núcleo del sujeto, que a su vez está acompañado de dos modificadores del núcleo del sujeto, que serán esa y tonta, ¿sí? Por su parte, el predicado en azul le dio otra oportunidad a su novio. Vamos a identificar el núcleo del predicado, que siempre va a ser el verbo. Entonces dio es el núcleo del predicado. Podemos preguntar ¿qué dio? Y la respuesta será otra oportunidad. Por lo tanto es el objeto directo. ¿Y a quién le dio otra oportunidad? A su novio, objeto indirecto. Entonces recuerden que cuando preguntamos ¿a quién?, la respuesta será el objeto indirecto, en este caso a su novio. En el ejemplo, a su madre una carta de agradecimiento escribió Fátima. Vamos a identificar el verbo, y el verbo es escribió, que es un verbo de acción. Entonces vamos posteriormente a identificar el sujeto, y el sujeto es Fátima. Debemos quitarnos la idea de que el sujeto siempre va a estar al inicio, ¿no? El sujeto puede estar en cualquier parte de la oración, en este caso hasta el final. Ahora vamos a identificar el predicado, que es a su madre una carta de agradecimiento escribió. Entonces, tenemos que Fátima es el sujeto, pero al mismo tiempo es el núcleo del sujeto. Por lo tanto, pues la mayoría de la oración pues es el predicado. Vamos con el núcleo del predicado, que ya sabemos que siempre va a ser el verbo, entonces escribió es el núcleo del predicado. Podemos preguntar ¿qué escribió? Y la respuesta será una carta de agradecimiento. Por lo tanto, una carta de agradecimiento será el objeto directo. ¿Y a quién escribió una carta de agradecimiento? A su madre. Por
lo tanto a su madre será el objeto indirecto. En el ejemplo, comimos pizza y refresco ayer en el parque. Identificamos el verbo que es comimos, es un verbo de acción. Y después vamos a identificar el sujeto. Como esta oración no tiene un sujeto que esté presente en alguna palabra, pero sabemos que existe porque por la conjugación del verbo sabemos que es nosotros comimos. Recuerden que al sujeto que no está presente en la oración se le llama sujeto tácito, implícito o morfológico. Entonces esta oración tiene un sujeto no presente llamado implícito, tácito o morfológico. Por lo tanto, toda la oración es el predicado, porque el sujeto no está presente, pero existe, que es nosotros. Entonces, identificamos el núcleo del predicado, que es comimos, el verbo. Preguntamos qué comimos y la respuesta será pizza y refresco, por lo tanto es el objeto directo. Y tenemos dos complementos circunstanciales. Uno de tiempo, complemento circunstancial de tiempo, que lo estamos abreviando, que es ayer, y otro segundo complemento circunstancial, que ahora es de lugar, en el parque. En el ejemplo, le envió Mónica sinceras felicitaciones a su exnovio por su cumpleaños. Vamos a identificar el verbo, que en este caso es envió. Envió es un verbo de acción, entonces es posible que tenga esta oración objetos directos e indirectos. Vamos a ver. Entonces identificamos el sujeto, que en este caso es Mónica, ¿sí? Entonces Mónica es el sujeto, es quien hace la acción. Entonces no está, como ustedes podrán ver en el inicio, el sujeto puede estar en cualquier lugar de la oración. Entonces tenemos Mónica como el sujeto. Entonces Mónica es el sujeto, pero al mismo tiempo también es el núcleo del sujeto. Por lo tanto, todo lo demás es el predicado. En este caso el predicado está partido en dos porque Mónica, digamos que separa al predicado. Identificamos el núcleo del predicado, que es el verbo, envió. Al ser un verbo de acción es posible que tenga objeto directo. Podemos preguntar al verbo ¿qué envió? Y la respuesta será sinceras felicitaciones. Por lo tanto, el objeto directo será sinceras felicitaciones. ¿A quién envió sinceras felicitaciones? A su exnovio. Por lo tanto, a su exnovio será objeto indirecto, ¿sí? Y tenemos un complemento circunstancial de causa que será por su cumpleaños. En el ejemplo, Raquel y Lorena hornearon exquisitos pasteles para sus amigos ayer. Identificamos el verbo, que es hornearon, un verbo de acción. Entonces vamos a identificar el sujeto, que es Raquel Lorena. Es un sujeto compuesto y el que une estos dos sujetos será el nexo y. Vamos a analizar el predicado. El núcleo del predicado es hornearon. Podemos preguntar ¿qué hornearon? Y la respuesta será exquisitos pasteles, objeto directo. Y si preguntamos a quién o para quién hornearon exquisitos pasteles, la respuesta será para sus amigos. Por lo tanto, para sus amigos será el objeto indirecto. Y tenemos un complemento circunstancial de tiempo, que es ayer. Y en el último ejemplo tenemos Mónica es alta. Identificamos el verbo, es un verbo de descripción, es el verbo ser. Entonces Mónica será el sujeto, pero al mismo tiempo será el núcleo del sujeto. Y en azul tenemos que es alta. Entonces será el núcleo del predicado, y al adjetivo, a la cualidad que tiene en este caso Mónica, se le va a llamar
atributo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si consideras que este material fue de tu agrado y te sirvió, te invito a dar like y a suscribirte a este canal, ya que estaré subiendo material que te puede servir y ayudar. Gracias.